¿Cómo recuperar los bienes comunes y cómo construir nuevos bienes comunes? Preguntemos primero que nada qué son los bienes comunes y por qué la salvación de la tribu humana depende de que aprendamos pronto a preservarlos y a sembrar y dejar florecer nuevos bienes comunes. De eso hablo hoy con la doctora Leticia Merino. Bienvenidos a Largo Aliento. Leticia Merino, bienvenida a Largo Aliento. Muchas gracias, Sabina. Leticia, te vamos a pedir que nos des una masterclass. Además, yo te hago preguntas sobre los bienes comunes. Creo que es un conocimiento que viene mucho acaso a nuestra época. Y te pregunto para empezar, una breve definición de lo que es un bien común. Bueno, bienes comunes son todos aquellos bienes que usamos o poseemos o hemos construido o mantenemos colectivamente que requieren lo que la teoría llama acción colectiva para mantenerse en el largo plazo. Acción colectiva es cooperación. Cooperación que se basa en la confianza. Entonces, todos aquellos bienes que requieren cooperación de distintas escalas para mantenerse son bienes comunes. Y muchas cosas son bienes comunes. Los bienes naturales de los que dependemos como humanidad. Los bosques. La atmósfera. La atmósfera. La atmósfera y la capacidad de regulación climática. Y el clima en sí mismo. El clima, los cuerpos de agua. Claro, y necesita la cooperación para mantenerse. Sí, para mantenerse y para usarse de manera responsable. La riqueza natural de un país. La biodiversidad también. Hay muchos bienes comunes de conocimiento que son importantes. Bueno, ahora vamos, esos son los naturales y después están los bienes comunes construidos. La ciudad en sí misma es un bien común, o lo deberíamos entender así. Yo creo que la ciudad sí, y también es importante que haya como asideros concretos. Yo creo que hay muchos espacios de la ciudad que necesitas manejar como bien común, que el gobierno no es suficiente, ni quizás sea el más adecuado para hacerlo solo. Yo tengo ejemplos de Ciudad Universitaria. Los camellones que están en Ciudad Universitaria se han vuelto tierra de nadie. Y para evitar que se tire la basura, para evitar que se maluse, tú necesitas una comunidad que los valore y que se apropie de ellos. Y estos bienes comunes de conocimiento es muy interesante porque no se desgastan con el uso, sino con el desuso. Sí, sigamos pidiéndote que nos vayas haciendo comprender esto de los bienes comunes. La genia del asunto de los bienes comunes fue Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía. Primera mujer en tener el Nobel. Primera mujer, además frecuente visitante de México y de quien fuiste alumna directa, colaboradora y traductora al español. Sí. Ella pone en duda lo que se conoce como la tragedia de los bienes comunes. Cuéntanos esta historia de la tragedia de los bienes comunes. Y ella dice que no es una tragedia, sino una comedia. Bueno, entonces cuéntanos. Bueno, esto empieza... ella discute con un biólogo metido a cientista social, haciéndolo muy mal, que es Garrett Hardin, que propone que los bienes naturales se destruyen porque son usados colectivamente. Que necesitas privatizarlos o que necesitas que lo controle el Estado. Danos el ejemplo que da Hardin, lago. Hardin piensa en un pasto, en una pastura en Inglaterra, donde hay muchos pastores que la utilizan. Y él dice, el incentivo de los pastores individuales es meter cada vez más ovejas para ganar más. Pero los otros tienen la misma lógica, y meten cada vez más, los sobreexplotan. Y pues se acaba destruyendo. Entonces Hardin dice,
todos los bienes poseídos colectivamente y usados colectivamente inevitablemente, por eso tragedia, se destruyen a menos que haya el mercado o el Estado que prevean. Y traduzcámoslo al ejemplo del lago, nada más para que quede muy claro, ¿no? Hay un lago. Sí. Entonces, los pescadores que están alrededor, el incentivo individual de cada uno es pescar la más cantidad de peces. Sí. Y entonces, eso quiere decir que se va a quedar sin peces el lago y todos van a padecer. Esa es la tragedia. Sí, y es inevitable. Él dice es inevitable. Porque los pescadores, bueno, y Lynn lo critica, dice, bueno, empíricamente yo nunca he visto que suceda eso. Exacto. O hay muchos casos, o a lo mejor sucede en algunos casos, pero hay muchos casos en que no sucede. Claro, y está lleno de presupuestos. Sí, y por ejemplo, de que los pescadores o los ganaderos todos son egoístas y todos quieren ganar lo más posible. Estos son presupuestos. Y Lynn dice además, supone que son incapaces de comunicarse y que no se conocen. Entonces ella va a los lugares donde sí funcionan los bienes comunes e investiga en el lugar. Sí. Pero no es una investigación así que llega a pie, llega con mucha gente y mide y lo que ella ve en muchos casos es que los grupos tenemos mecanismos de comunicación. Exacto, que nos conocemos los que usamos el mismo bien común. Y que muchas veces que la comunicación puede dar pie a la confianza. Y cuando hay confianza, y ella enfatiza mucho el papel de la confianza, eres capaz de construir colectivamente reglas, de vigilar que se cumplan y de cumplirlas. Y el bien se mantiene. Y va más lejos, porque dice, sin una comunidad local es con estas características y con esta actitud de tener reglas y de usar, porque los dilemas esquemáticamente son cómo hacer que el uso no sea sobreexplotación y cómo hacer que todos colaboremos con el uso, porque la tentación, según Harding, es no cooperar. ¿Y qué abstrae? Pues lo que ella ve es que hay que que se requiere generar situaciones de comunicación y de cooperación, y que las reglas, pero no cualquier regla, o sea, no reglas impuestas, sino las reglas que responden a las situaciones locales y las reglas donde se nos tomó parte, quizás con el Estado, pero no solo con el Estado, con los usuarios, son las reglas que dan pie a condiciones sustentables. Habla de las sanciones también y de la vigilancia. ¿Quién vigila? Pues ella piensa que quien tiene que vigilar, que ahí tiene que haber una combinación, depende de la escala del recurso, pero son los propios usuarios. Claro. Y muchas veces, digamos, tú te das cuenta, tomando un ejemplo urbano, el ejemplo de un condominio. ¿Tú te das cuenta? Sí. Son tremendos los condóminos. Y son bienes comunes. Claro. Pero tú te das cuenta quién paga el mantenimiento y quién no. Y si no, lo ponen en el elevador o en la escalera. Y era algo que ella decía. Claro. Una de las formas de controlar es avergonzar quién cumplió y quién no cumplió. Claro, y comunicar, siempre comunicar. Claro, todos saben todo. Claro, y tú te das cuenta si alguien tiró mal la basura o no levantó las heces del perro. Entonces, ese es el monitoreo más eficiente. Y son sanciones muy específicas, anunciadas, no es lo que se le ocurre. Son sanciones graduadas. Y son graduadas. Que llegan a ser hasta severas. Sí. Pero no son severas desde el principio. Y además son adecuadas culturalmente. Danos un ejemplo. Ella vino a México, no sé si nos puedes platicar de alguna comunidad que lograba esto, que ella observó. Sí, digo, una comunidad donde yo he trabajado mucho, que es la comunidad de Capulalpan de Méndez, en la sierra de Oaxaca, que es una comunidad de 3.800 hectáreas, que más de la mitad del territorio es área de conservación, voluntariamente. O sea, los que están allí decidieron que es conservación. Sí. Fíjate. Y que es una zona de altísima biodiversidad. Hay extracción de madera, pero con muchas reglas. Recibieron desde los años 90 un reconocimiento internacional de bien manejo. ¿Quiénes son? ¿Campesinos? Son comuneros. Son comuneros zapotecos. Okay. O sea, miembros de esta comunidad que ya no se cultiva mucho. Digamos, es gente con mucha educación. Con más educación, digamos, la idea que tenemos de las comunidades indígenas
con mucho nivel de posgrado, o sea, con más educación que muchos barrios de la Ciudad de México, quizás incluyendo Polanco, no sé. No me digas. Entonces la gente es participan en las asambleas, les preocupa mucho mantener el recurso para sus hijos, proteger los bosques de agua. Entonces con Lynn sí teníamos un equipo, o sea, ella formó para el tema forestal un programa que se llamaba IFRI, Programa Internacional de Bosques e Instituciones. Entonces, siempre trabajábamos con estudiantes y con investigadores locales. Permíteme regresarte a estos zapotecos cultísimos, ¿no? Oh, sí. Ellos hicieron su reglamentación, que no tiene nada que ver con la reglamentación del gobierno ni del libre mercado. No. Y muchas veces el problema, porque México tiene 65, 70% del territorio en áreas forestales, bosques y selvas, y más de la mitad es propiedad de comunidades y ejidos. ¿Y qué reglas tienen? Y el problema es que las reglas que se imponen desde el gobierno federal, además, que es muy centralizado este país, y son la misma para todo mundo. Exacto. Digamos, pues muchas veces no funcionan y contradicen las reglas locales que son más adecuadas. Y las reglas de la naturaleza. Y ellos tienen, en USACHI, tienen biólogos, la directora técnica es maestra en ecología, mujer. Entonces tienen un manejo muy cuidadoso de su bosque. ¿Y de qué viven? Pues muchos trabajan en educación, o sea, ¿No viven de esos 3.500 hectáreas? Bueno, no todos, o sea, hay yo creo que aproximadamente unos 50 empleos permanentes, que es mucho para un pueblo. O sea, generan más empleos en promedio que las empresas mineras. Acabo de estar en la comunidad de San Juan Nuevo, en Michoacán, que genera, digamos, tiene unos 10,000 hectáreas, que genera 1,250 empleos permanentes. 1,250. Registrados en el Seguro Social. ¿Y venden qué? Bueno, en Capulalpan venden madera, tienen ecoturismo, tienen embotelladora de agua. En San Juan Nuevo es impresionante porque tienen planta procesadora de resina, hay fábrica de muebles, hay fábrica de casas, pero generan mucha economía local, que es muy importante. Pero regresando al otro ejemplo, con Lynn estudiamos ese caso y vimos que el factor clave en la conservación del bosque de uso y del bosque de conservación, era la gobernanza local. O sea, la asamblea que se reúne mensualmente, que está informada, que toma decisiones. Yo quisiera que en la colonia donde vivo, en México, nos reuniéramos una vez al año. Claro, y la confianza. La confianza entre todos. Que se construye a partir de tomar decisiones contradiciendo juntos. Esta idea de que siempre competimos unos con otros. Para nada. Digo, hay el factor y no es individual. Cooperar cuando no hay confianza, ¿cierto? Pues no. Es que eso es clave para en la práctica establecer relaciones. Te pregunto un poco sobre ella como persona. Tú debiste haber sido muy chavita cuando la conociste. No tanto. ¿Qué edad tenías? Yo tenía, cuando la conocí tenía como 42 años. No tan Pero, chavita. Bueno, yo me enamoré absolutamente de ella. ¿Por qué te enamoraste de ella? Pues el planteamiento me pareció muy sólido. Yo creo que es lo que hace la buena teoría, que es poner conceptual muchas de las intuiciones que tú tienes a partir de campo. O sea, yo había visto que la gente es capaz de conservar, pero el razonarlo, el explicarlo, lo logré con ella. Yo usé su marco sin conocerla para mi tesis de doctorado. Me contabas que cuando fuiste a su instituto, a la hora de la comida... Sí. Cuenta eso. No, pero personalmente ella era un ejemplo de lo que decía. O sea, trataba de construir confianza. Y decía que su centro, el Centro para el Estudio de Políticas Públicas y Análisis Político, debía de ser un bien común, pero con reglas. O sea, no era... Entonces, por ejemplo, el teléfono estaba abierto, la biblioteca estaba abierto, pero estaban muy claras las reglas que tenías que seguir. Y ella decía algo que es muy importante y que me parece fundamental en la actualidad, que el enemigo de la acción colectiva. Porque a través de bienes comunes generas comunidad con confianza, con identidad, con felicidad, digamos, porque de eso se trata también, es la desigualdad.
que cuando la desigualdad es extrema, ¿cuál confianza, cuál comunicación? Que la desigualdad se basa en el abuso y en la percepción de abuso. Entonces, en el workshop, en el centro, un tema de igualdad era que todos comíamos en la cocina, desde el plomero hasta la señora Ostrom, que era prohibido llamarle doctora, prohibido hablarle, bueno, en inglés no se habla de usted y de yo. Y lo único que tenía era un letrero que decía, perdón, pero tu mamá no vive aquí, entonces limpia tu desmadre, o sea, ni siquiera era bien hablada, o sea, porque era medio mal hablada. También, entonces todos comíamos juntos. Si había alguien que había algo mal, lo sacaba a balcón, que es una de las formas de sanción. Sí, con lo de los condominios. Por ejemplo, los condominios, pues primero lo ves mal. Digo, ya luego hay una sanción de una multa o... Hay muchísimo que aprender Mucho. sobre los bienes comunes. Mucho. Vamos a un corte, regresamos con Elinor Ostrom, con un pequeño trozo de su discurso de aceptación del premio Nobel. Sí. Nada más para conocerla físicamente y oír cómo habla, porque es una mujer como muy vital, cero pretensiones y pura sustancia. Vamos a un corte y regresamos. 66% de la madera que se extrae actualmente en el país es madera de origen ilegal. En la Sierra de Juárez, me atrevo a decir que es la Zapoteca, que es la única región en el país donde no hay tala ilegal. Y eso por la organización fortísima de las comunidades zapotecas. Pero no me digas que a un cártel no se le ha ocurrido apropiarse de eso. Bueno, y si la gente ve que alguien se está metiendo o está portando mal, lo sancionan y no suave. ¿Qué le hacen? Bueno, lo expulsan con las armas en la mano, porque las cosas son muy duras. Y al interior de la gente, digo, como el caso de Cherán, o sea, se fortifica el pueblo y no dejan que nadie entre o sale, ya son casos muy extremos. Pero Oaxaca, la Sierra Zapoteca Forestal, conserva y mantiene la paz social. Y para mí la paz social ahorita es un bien común escasísimo en México. Then we've been studying forests around the world. So we have some surprising findings. In sustainable forests around the world, the users are the active monitors of the level of harvesting occurring in the forest. Users monitoring forest is more important than when government does it, especially when there are local groups that have strong rulemaking authority about how that forest should be used. Elinor Ostrom dando su lección luego de recibir el premio Nobel. Me decías que acá en Oaxaca, en Michoacán, ¿qué decía la gente del premio Nobel? Mucha gente estaba muy, muy contenta. O sea, no quiero hablar de yo, pero me impactó tanto que decidí que este marco se tenía que conocer en español. O sea, se tenía que conocer en América Latina y tuvimos centros de cooperación en este programa de bosques en Guatemala, en México, hicimos trabajo en Monarca, en Michoacán y en Oaxaca, y ella visitó algunos sitios, o su equipo visitó algunos sitios. Cuéntanos de un caso, te pido que seas no abstracta, sino que te refieras a un solo caso, en donde el tema era salvar a un bosque. Digo, vuelvo a esta comunidad. Bueno, a ver, Monarca. Y en Monarca hicimos... En Michoacán. En Monarca, en Michoacán, hicimos estudios. Y vimos que estábamos comparando un bosque conservado con un bosque deteriorado, con el marco de ella. Y el bosque conservado, sorprendentemente, era el bosque que la gente tenía 70, 80 años usando. Pero había gente local, había gente vigilando los 365 días del año en la punta del cerro, porque hay mucho clandestinaje en Monarca, con frío, con lluvia, y ese era el bosque conservado.
y ahí se sacaba madera. La gente se sentía dueño. ¿Y el otro? El bosque deteriorado, Crescencio Morales, dentro de la reserva, dentro de la zona núcleo. O sea, supuestamente Vedado. protegido por el Estado. Donde no se podía tocar nada. Entonces la gente que era dueña, pues eras dueña de una fantasía, porque te habían dejado sin derechos y en lugares en Monarca, cuando la gente se enteró que se iba a implementar la reserva, decidió cortar todo antes de perderlo todo. Entonces nos pareció pues, que muchas veces las reglas del Estado despojan y generan condiciones que ella llamaba de acceso abierto, condiciones de tierra de nadie, lo podríamos llamar. Es como lo que explicaste, si nadie lo usa, se muere. Claro. Un bosque, si nadie lo usa, se muere. Y más con las presiones que hay de clandestinaje, de crecimiento del aguacate, y despojaste a la gente. Digo, ella hablaba de distintos derechos, derecho de uso, derecho de excluir, pero decía, el derecho ciudadano por excelencia, que genera compromiso, es el derecho a decidir cómo se usa. No solo a usar o no que te den tu rentita, sino el derecho que tú puedas decir si se pinta o no se pinta su condominio, cómo se usa. Ahora, háblanos concretamente desde el bosque de Monarca, cuando dice se usa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué extraen? Se extraía en el ejido de Cerro Prieto, no, era el ejido del Paso, se extraía madera. Se extraía madera, los ejidatarios son grandes, y les daba una renta, digamos, hace unos 15 años que yo estaba ahí. ¿Qué te gusta? De 2,500 pesos al mes, que en el medio rural en ese tiempo era mucho. Entonces la gente tenía un incentivo para y sabían hasta dónde cortar. Sí. Había... No cortas sin un plan de manejo. ¿Y se puso en peligro ese sistema? Pues lo que lo ha puesto en peligro en México es la bola de regulaciones que impone el Estado. Que llegan estos federal. Señores y que ciegos, incluso te piden legisladores. 500 requisitos, manifestaciones. Eso lo puso en peligro. Y que lo tiene que cumplir la gente pobre mientras la tala ilegal está todo lo que da y no hay sanciones. La tala ilegal de las multinacionales. No, o sea, la tala ilegal en este país del crimen organizado. Estamos hablando bueno, es una multinacional. Ah, sí, es una gran corporación. Yo luchando por mi concepto. Sí, son 66% de la madera que se extrae del país. ¿Cuánto? Es 66% de la madera que se extrae actualmente en el país es madera de origen ilegal. Que es un robo. O sea, y entonces esta comunidad, ¿cómo puede resistir la presión del crimen organizado que se quiere apropiar de su bosque? Y regresando a la comunidad en Oaxaca, ¿sí? En la Sierra de Juárez, me atrevo a decir que es la Zapoteca, que es la única región en el país donde no hay tala ilegal. Y eso por la organización fortísima de las comunidades zapotecas. Pero no me digas que a un cártel no se le ha ocurrido apropiarse de eso. Bueno, y si la gente ve que alguien se está metiendo o está portando mal, lo sancionan y no suave. ¿Qué le hacen? Bueno, lo expulsan con las armas en la mano. Porque las cosas son muy duras. Y al interior de la gente, digo, como el caso de Cherán, o sea, se fortifica el pueblo y no dejan que nadie entre o sale, ya son casos muy extremos. Pero Oaxaca, la Sierra Zapoteca Forestal, conserva y mantiene la paz social. Y para mí la paz social ahorita es un bien común escasísimo en México. En Morelos, no voy a decir el nombre porque me mata la gente que vive allí si digo el nombre en la tele, pero se han organizado para resistir al crimen organizado y ellos mismos patrullean su pueblo y cuando alguien, como ellos dicen, se echó a perder, pues lo dejan caer. A esa persona la sustraen de la comunidad. Ahora, tú me preguntabas qué es lo que obstaculiza, cuáles son las amenazas para esos bienes comunes, que además quisiéramos que fuera la norma, hay que recrearlos en las ciudades y en el resto del campo. Pues mucho tiene que ver con las políticas de nuevo neoliberales como el extractivismo, porque figúrate que el bosque de Capulalpan, incluso de Monarca, está concesionado para la extracción de oro a cielo abierto. ¿A quién está concesionado? Está concesionado en Capulalpan, se llamaba la empresa Continuum Resources, canadiense, para la explotación de oro, y querían hacer minería de cielo abierto en el corazón de la reserva donde hay bosque mesófilo. La comunidad lo ha detenido.
Lo ha detenido. Tienen un pleito de 15 años jurídico que les ha costado mucho, Y con sí. amenazas, les quemaron el bosque hace poco. En Eso Monarca, hacen los canadienses, en ¿no? Angangueo, eso Sí. es Grupo México, en el corazón de Monarca, ¿Grupo México de quién es? es la REA. La REA. Ajá. Hay concesión para la explotación del oro en Monarca. Y la gente perdió el derecho a usar, pero los canadienses sí tienen derecho a hacer, o los mexicanos tienen derecho a hacer minería de cielo abierto. Y también están comprándole, ¿no? A las comunidades. Sí les dan dinero, pero pues pierden su manera de vivir y su legado para siempre. Corrompiendo, llegan Con dinero. dividiendo, llegan generando conflictos internos. Leticia, danos una imagen de estas minerías a cielo abierto. ¿Qué hace con la tierra? La deja inútil para el resto La tierra de la y el eternidad, agua, ¿cierto? digamos, y destruye bienes comunes y destruye comunidades, que comunidades es la otra cara de la moneda de Claro, bienes comunes, claro. la parte humana, la parte social. Bueno, tenemos que alrededor de 10% ahorita, porque se han cancelado del país, que es una extensión equivalente a Chihuahua, está concesionado a empresas mineras por 100 años, hasta por 100 años, con derecho a expropiación, con derecho a usar toda el agua que encuentran en el excavar, que se llama agua de laboreo. Lo que ellos hacen como minería de cielo abierto es excavar grandes cráteres, 4 veces Perisur por hacer... ¿Cada cráter? O la mitad de Chapultepec, o sea, para tener una idea. Cada cráter. Y de ahí se inyecta agua, millones de metros cúbicos de agua, con lixiviados con arsénico, con plomo, que son venenos, con mercurio. ¿Concesionados por quién? ¿Por el gobierno? Por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Es una violación terrible. Es decir, los canadienses cuidan sus bosques como si fueran de oro. Vienen a este país, Ajá. le pagan al gobierno mexicano y nos Y le pagan una dejan... mugre porque no pagan impuestos. Pagan entre el 3 y el 5% de los impuestos de las ganancias que declaran y se les devuelve el IVA, Sabina. ¿Y quién? A ver, ¿y alguien gana de esto Pues en México? ganan ganancias millonarias. ¿Quiénes? Los concesionarios mineros, entre los que está el señor Slim. Los grandes millonarios de este país son mineros. Slim, Larrea, Balleres, que murió, sus hijos, y corporaciones canadienses. Y son miles de millones de pesos por destruir bienes comunes. Y Miles de millones de y dólares. el gobierno no, o los políticos que están en el gobierno... Siempre hay son corrupción, maiciados, ¿no? sobre todo de autoridades locales. Después, a ver si nos da tiempo que nos hables de la corrupción como un bien común. Como una apropiación del bien público. Bueno, o sea, pero los que están dentro de la bueno. comunidad de la corrupción tienen sus Son normas, mafias, entre ¿no? otras es el Claro, respeto a la corrupción claro. ajena es la paz. Ándale, Por eso no ándale, logramos en este ándale. país deshacernos de ellos. Sí es muy grave, ¿no? Es el tamaño de la gravísimo, es ciudad, gravísimo. del estado Ahora, de Chihuahua. Fíjate que 40% de los bosques templados del país están concesionados. Aunque 40% de los bosques templados, y necesitamos absolutamente los bosques, no solo porque son maravillosos, sino para proveer agua, para mitigar el calentamiento climático. Digamos, hemos vivido una sequía brutal, que es apenas la probadita de lo que empieza, y estamos destruyendo bosques para que los mineros obtengan miles de millones de dólares. Y el último dato, en los 10 municipios mayores productores de oro y plata del país, la pobreza y la pobreza extrema es mayor al promedio nacional. En Chinipas, que es como el quinto productor de oro del país, 35% de la gente vive en pobreza extrema. Y ha perdido, además, bienes comunes como el agua. O sea, no solo te empobreciste económicamente, Sí, pero sino que si no no tienes perdiste. acceso a agua, no tienes acceso a tierra. Ahora, tú vas seguido a Michoacán y estás trabajando Sí. con, no sé, ahorita nos dirás, pero supongo que para recuperar esos bienes comunes, cuéntanos, ajá, ¿has tenido éxito en eso? Híjole, de nuevo, tiene que ser trabajo de equipo, es trabajar juntos, como decía, Sí. Working together. Ostrov, absolutamente, trabajar juntos. Pues estuve hace poco, la semana pasada, de hecho, fuimos con un grupo a ver, en Michoacán el extractivismo que han sufrido es el aguacate para el mercado globalizado.
que también en 20 años desapareció más de una tercera parte de los bosques de la meseta purépecha. Y lo que estamos exportando allí es agua. La meseta, que era una región llenísima de agua, con cascadas, irrigación, ya no hay agua y te dice la gente, es que los árboles se están deshidratando, que es una imagen espantosísima, Sí. porque se construyen grandes ollas de agua, entonces el agua ya no se va al río que utiliza la población, que utilizan los ecosistemas, sino que se utiliza para el aguacate. Y te vuelvo a preguntar, ¿has tenido éxito con alguna comunidad? Bueno, Cuéntanos digo, cómo. yo me ¿Cuál y dedico cómo? muy modestamente a documentar. O sea, lo que vi y acompañar un poco. Lo que vi ahorita es una comunidad que se devastó el bosque para cortar madera para hacer cajas de aguacate, 9,000 hectáreas, que ahorita están reforestando con pinos resineros de hace 4 años. ¿Están reforestando la misma comunidad? La misma comunidad. La misma comunidad, la comunidad de Pomacuarán. Digamos, tal? son ejemplos que necesitan apoyo de todos. ¿Cuánto han sembrado? Han sembrado casi 1,000 hectáreas. 1,000 hectáreas. Casi 1,000 hectáreas. Ajá. 900 y tantos, 960. Ellos con sus recursos. Ellos con sus recursos tuvieron recursos de una empresa que quería resinar a futuro. Les faltan como 5 años para que los árboles sean más o menos maduros y no tienen apoyo de nadie. O sea, ahorita... ¿Y esto de Sembrando Vida qué? No, pues Sembrando Vida en la meseta, en Michoacán, no hay una... Y o sea, sí se pueden reconstruir Sí se pueden los bienes reconstruir, naturales claro. comunes. Y Sí se puede. Sí se puede, y se puede reconstruir comunidad. Y yo creo que a través de reconstruir bienes comunes y de ir a reforestar con los niños, tú vuelves a generar pues lazos entre la gente. Es un círculo y el sentido virtuoso. de que sí se puede. Este conocimiento de los bienes comunes es un círculo virtuoso porque es extraído de la experiencia humana de cómo sí funcionan los bienes comunes, pero al ser abstraído, organizado, se vuelve útil también para las comunidades. Va de regreso. Y también nos enseña cómo recuperar. ¿Qué quisieras ver en este país? Ay, bueno, yo trabajo el tema, yo he sido rural y he trabajado el tema de bosques. Yo quisiera ver muchas comunidades viables, donde los jóvenes se quieran quedar con empleos de calidad, conservando el bosque y invirtiendo en economía de conocimiento también. Es algo que me encanta en Capulalpan, es que muchos chicos que tienen licenciatura en biología o que son forestales son guías en el tema de turismo. No como un turismo masivo, ni un turismo que desprecia lo local, sino un turismo de naturaleza, un turismo académico que valora y que está dispuesto a conocer. Yo eso quisiera verlo en todos lados. Y está creciendo, ¿no es cierto? Yo creo que está creciendo, pero yo creo que falta una política más de trajes a la medida, no una única idea. Digamos, Sembrando Vida puede resultar en la Sierra Norte de Puebla, pero en otros lugares necesitamos otras cosas, ¿no? ¿A quién le toca escucharte y atender esto? ¿La Secretaría del Bienestar? Mira, yo creo que Sembrando Vida debería de estar en la Secretaría de Medio Ambiente, no en la Secretaría de Bienestar. A lo mejor un programa conjunto entre las dos, porque hay aspectos de bienestar, claramente. Y yo creo que a la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía tiene que estar a favor de crear economía local, viable, de calidad en este país, no de generar ganancias y que se van del país. A través de la naturaleza. Claro. O sea... De la naturaleza y del conocimiento. Claro, pero creo que ahí estamos muy primitivos los seres humanos en general. O sea, ¿no? Como que no entendemos una economía que esté enraizada en la naturaleza. Claro, y somos naturaleza. Y somos naturaleza y el jodido dinero que es el diablo de nuestra época, ¿sí o no? Yo creo que sí, aunque eso es necesario, sabemos todos, para muchas cosas. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, si te enfermas, ¿no? Para ir al hospital, todo está mercantilizado. Pero fíjate, hablábamos de los canadienses. Sí. Yo me enfermé un día en Canadá
y llegas a su seguro social y nadie te pide nada. Ajá. No te piden ni No es documentos. medicina social, no, así debería de ser. Así debería de Así ser. debería de ser, porque además de bienes públicos necesitamos Estado. Yo sí creo que al dinero hay que desaparecerlo de gran parte de nuestras transacciones. No, pues estaría fantástico. Sí, ¿no? Y yo me niego, por ejemplo, a hablar de capital social o de capital natural. Yo creo que ni las relaciones humanas ni la naturaleza pasa, no debemos de pensarlo como capital. ¿Verdad que no? No, absolutamente. Y a mí tampoco me gusta hablar de servicios ambientales, sino de beneficios de la naturaleza. O sea, el lenguaje dice mucho. Sí, bueno, sí. Y yo creo que tenemos, de acuerdo contigo... Obedecemos al lenguaje. De manejarnos por valores y por lenguaje distinto a la economía de mercado. Sobre todo cuando son más de 3 personas, el lenguaje es el que crea las normas. Claro. Y está lleno de equivocaciones de pensamiento nuestro lenguaje. Una de los principales es que primero traducimos todo a dinero, allí hacemos sentido y regresamos a crear normas. Está equivocado. Claro. Claro. Es fascinante, Leticia. Vamos a un corte y vamos a hablar de las utopías de Iztapalapa y que próximamente estarán en la Ciudad de México. Un corte y volvemos. Lo que empieza uno a sentir angustia es cuando dices las reglas tienen que nacer de cada comunidad. La complejidad crea una gran angustia porque entonces, ¿quién gobierna el total? Yo creo que México necesita muchísima descentralización. Imagínate que los permisos de aprovechamiento forestal se dan todos en la Ciudad de México, los miles de permisos, en una oficina sin recursos que tardan, no sé, 6, 7 meses o un año en darte el permiso cuando ya tienes el bosque plagado y necesitas intervenirlo. O sea, necesitamos confiar en las escalas. Y aunque haya corrupción en los municipios y en los gobiernos estatales, son espacios donde la gente tiene más capacidad de exigir rendición de cuentas, más cercanos. Te pregunto sobre la paz. La paz también es un bien común. La paz es un bien común en el sentido de que se necesita construir colectivamente. También pensando, aunque sea un poquito teórico, que muchos bienes públicos son, o sea, aunque sean propiedad del Estado o los maneje el Estado, necesitas comunidad de usuarios, necesitas... lo ves en las regiones violentas. No sé si la solución sea que la gente se arme, pero muchas veces son los lugares donde se mantiene y donde la paz se mantiene a partir de la confianza. Por ejemplo, en Cherán, que es una comunidad conocida, que sufrió mucho tiempo... ¿Cherán dónde queda? Cherán está en Michoacán, en la meseta purépecha. Sí. Cherán sufrió por décadas, digamos, les deforestaron como 9,000 hectáreas, Sabina, o sea, una brutalidad para las cajas del aguacate. Y la gente que lo hacía eran grupos criminales que muchas veces vienen de las comunidades por falta de opciones, por situaciones bien complejas. Estaban coludidas el municipio, estaba coludido la autoridad comunal. Y cuando la gente dijo basta, lo que hicieron, y yo creo que es un ejemplo de construcción de la paz, es organizarse por barrios, por fogatas y tener vigilancia toda la noche. Todo el día y toda la noche. Pero eran ellos mismos. Eran ellos mismos, pero para que los jóvenes, porque ya había gente muy grande, para que los jóvenes pudieran participar en las guardias, los abuelitos tenían que responder por ellos. Digamos, porque el joven venía de la secundaria o la prepa o la universidad en Morelia, que no lo conocían en el pueblo, y para algo tan importante como mantener la seguridad frente al asedio del crimen, tú tenías que saber que el chavo que está ahí, pues puedes confiar en él. Si no lo pagaba su abuelito. Y su abuelito tenía que responder por él. ¿Y qué hicieron? Entonces hicieron guardias. Hicieron guardias, expulsaron... Armados. Armados. Y los mantenían toda la noche porque ya les habían matado gente. Así es. Y tuvieron reglas de nuevo, o sea, de que tenías que colaborar. ¿Cuáles? Tenías que participar X días a la semana. Tienes que avisar si sales o entras.
Eso en el momento más crítico. Llegó a haber toque de queda, digo, después ya no se hizo. O sea, ¿de veras expulsaron al crimen organizado? Expulsaron al crimen organizado, expulsaron al presidente municipal, expulsaron al presidente de bienes comunales. Y algo muy interesante es, reclamaron el derecho al autogobierno, recrearon la comunidad, porque y tuvo mucha importancia el apoyo de los migrantes de Cherán. ¿Que venían de Estados Unidos? Y que mantuvieron a la comunidad cuando la comunidad estuvo cerrada. Y ellos apelaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquí la importancia de que el Estado se articule el derecho al autogobierno. Lo ganaron. Lo ganaron. Lo ganaron, y no solo eso. Pasaron ya con el gobernador actual. ¿Cómo Bonilla, se llama? Alfredo Bonilla, que es gobernador de Morena. Sí. Pasaron la ley que da a las comunidades purépechas el derecho de autogobierno. ¿Qué tal? Y se replicó el ejemplo de Cherán, generando también espacios de seguridad. Digamos, el tema entrando al tema de Ciudad de México, el tema de construcción de calles donde las calles de mujeres seguras, que ha hecho nuestra ya muy próxima jefa de gobierno, Clara Brugada. Digamos, hay luz, necesitas crear condiciones que da el Estado, pero la gente también respeta esos espacios, ¿no? Y se volvieron espacios dignos. Entonces hay el Estado y ahí está la comunidad en la construcción de la paz. En la misma elección de Clara Brugada hubo un trabajo de bien común. Es decir, la gente de izquierda dijo, sí, el otro candidato, el policía Harfuch, que sale mucho en la tele, que todo el mundo conoce, ganaría por mucho más puntos, pero no sería de nosotros, de la izquierda. Y la izquierda se puso casi en armas, ¿eh? Sí. Y empezaron, y no hubo un arreglo hablado, sino fue espontáneamente, efectivamente un nado sincronizado, pero no pactado, sino, ellos están haciendo esto, entiendo, entonces voy a hacer esto. Y la izquierda de la Ciudad de México se encargó de cuidar a la candidata que pensó que era suya y que era buena para la ciudad. Y fíjate los paradigmas de seguridad de Harfuch, que es la policía represiva, horizontal, que a lo mejor en algunos casos es necesaria, versus el paradigma de calles seguras como bien común. Hablemos más de Clara Brugada y lo que va a traer a esta ciudad, esperamos. Por ejemplo, te pregunto, las utopías. ¿Qué piensas de las utopías? Pues a mí me parecen proyectos maravillosísimos. ¿Por qué? ¿Es un bien común la utopía en sí misma? Yo creo que puede ser algunos, me tocaría acercarme y conocerlas más de cerca, pero yo creo que están basadas en el paradigma de crear comunidad. O sea, de dignificar los espacios, de que la gente vaya, de que la gente se conozca, de que la gente... me acuerdo del número de gente que está inscrita en la alberca, digamos, ahí estás creando... Y para cada 200,000 personas una utopía, no para 1,000,000. No, porque necesitas algo que decía. Y son los que viven allí juntos. Que es muy importante para la construcción de confianza en las relaciones cara a cara. Claro. O sea, después te puedes comunicar por WhatsApp o por internet, pero de entrada, como seres humanos, la relación, o como mamíferos, la relación cara a cara crea vínculo. Digo, sí, porque también absolutamente. Somos unos mamíferos, nos guste totalmente, o no nos guste. Y yo creo que... Más vale que nos guste. A mí me gusta ser mamífero. A mí también me gusta mucho. ¿Verdad? A mí me gusta mucho porque crea empatía, pero ya está en otros mamíferos. Entonces, esto de crear comunidad. Sí, y me pareció especialmente bello y poderoso el tema de los murales. Sí. Porque no contrató al X al Orozco de la época. Al Orozco de la época, a los 10 Orozcos, sino que fueron los muralistas de ahí, los grafiteros, los que hacen esas imágenes tan poderosas. Entonces hay el sentido de que el recurso es común.
fue construido colectivamente. Y ella decía algo muy lindo de que se le preguntaban, pero pues es que se destruyeron, porque lo que es de todos es de nadie, y aquí la gente pobre se inculta y destruye. Es lo que nos dijo el neoliberalismo, lo que es de todos realmente es de nadie. Y si son pobres, peor. La tragedia de los comunes. Que no es inevitable, ni es tragedia. O sea, hay una variedad de condiciones. Pero el pensamiento neoliberal está basado en esta creencia. Entonces, regresamos a los murales. Sí, yo creo que ella decía, solamente el 5% han sido destruidos. Increíble. Es como solamente el 5% de los bosques están devastados. Y te cuento un detalle de los murales de Iztapalapa, que le pregunté que yo a quiero Clara. conocerlos. ¿Quién Absolutamente decide el tema de estos murales, los colores? Y decía, los artistas con los habitantes de los muros. Entonces, cuando uno va en el cablebús y va viendo esos 3,600 murales sobre las azoteas, está viendo la decisión de los que viven allí con artistas profesionales. O sea, tienen unos niveles de estéticos profesionales. Pero la gente los siente suyos. Totalmente. Entonces, digamos, eso es crear bien común y eso es crear comunidad y crear dignidad y una serie de bienes públicos asociados, muy distinto al cómo construyes calidad de vida, gentrificando, expulsando, generando bienestar para algunos y desconfianza y criminalidad del otro lado, ¿no? ¿Cómo Ella decía que la desigualdad es un mal público porque genera pérdida de confianza, porque genera rencor, porque genera dureza de las sanciones, incomunicación. Y falta de comunicación. O sea, el 1% de este país o del planeta no conoce al 99% que no. Y además acapara 60% del ingreso producido del 2019 para acá, que es espantoso. Pero no conocen a la gente, o sea, son gente que vive volando por helicópteros, aviones y yéndose a yates. Lo más cercano al pueblo que pueden estar es sus sirvientes y sus CEOs. Realmente no conocen, es más, no las quieren conocer. No, claro. Y no quieren que los conozcamos. En Largo Aliento hicimos una serie sobre los megamillonarios mexicanos y era muy notable que casi no hay información porque ellos se cuidan de que no haya información. Cuando se los preguntas cara a cara te dicen no quiero que me secuestren. Que ahorita tenemos todo un debate en los medios, los que hacemos el periodismo. ¿Debe la gente conocer nuestros ingresos o no? Según Elinor Armstrong, ¿qué diría? ¿Debe ser transparente nuestros tratos económicos o no? Ay, yo creo que sí, yo también creo que sí, y sobre todo los ingresos de los grandes ricos. Las mineras, Sabina, perdón por repetir, pero es el caso que conozco, ahorita las mineras no tienen obligación de transparentar nada. Y además están ganando a partir de explotar recursos públicos, que se supone que son propiedad de la nación, aunque la nación es la Secretaría de Economía, la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía. Exacto, y además la nación no somos tú y yo, el señor que toma las decisiones está incluso en otro país. Sí, y la mayoría del dinero se va a otro país, porque además México y América Latina exportan los minerales en bruto. La mayor parte del empleo y del valor agregado, algo así como el 95%, se va a otro lado, se va a Canadá o se va a Suiza. Entonces, digamos, aquí nos están generando destrucción de bienes comunes naturales y generando crimen. O sea, los lugares donde hay minería tienen el 100% más de desplazamiento forzado que los lugares donde no hay minería. Ahora, la gran esperanza es que la naturaleza tiene una capacidad de regeneración que a nivel de lo que nosotros los seres humanos somos capaces de crear es mágica. Pero necesitamos comunidades que la valoren, que estén ahí, que la protejan de todas las presiones. Digamos, con el tema de cambio climático, volviendo a bosques, además de los bosques deshidratados porque no hay agua, pues el tema de cambio climático y de las sequías prolongadas
generan, o sea, aumentan el riesgo de incendios. Tuvimos más de 5.600 incendios este año, incendios forestales. Entonces, tú necesitas presencia local para proteger el bosque. También hay mucho más plagas por el tema de cambio climático. Entonces, necesitas naturaleza, con gente que la valore y que esté ahí. Lo que empieza uno a sentir angustia es cuando dices, las reglas tienen que nacer de cada comunidad. La complejidad crea una gran angustia porque entonces, ¿quién gobierna el total? No, yo creo, ella decía que, lo decía como metafóricamente, que tiene que haber escalas anidadas. O sea, a lo mejor la gobernanza que sea regional, con participación. Yo creo que México necesita muchísima descentralización. Imagínate que los permisos de aprovechamiento forestal se dan todos en la Ciudad de México, los miles de permisos, en una oficina sin recursos que tardan, no sé, 6, 7 meses o un año en darte el permiso cuando ya tienes el bosque plagado y necesitas intervenirlo. O sea, necesitamos confiar en las escalas. Y aunque haya corrupción en los municipios y en los gobiernos estatales, son espacios donde la gente tiene más capacidad de exigir rendición de cuentas, más cercanos. Confiar en la gente que está cerca de la realidad. Yo creo que la democracia en sí, digo, ahorita la verdad lo que llamamos democracia es una monarquía. Sí. Con muchos organismos que se reparten el poder, pero viene de arriba abajo. La democracia real tendría que venir a nivel de gente. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son las normas que nos ponemos? Y después, pues, mandar las órdenes hacia arriba. Y con el Internet, Leticia, ya es posible capturar toda esa información y mandar las órdenes a las autoridades. Ahora, yo diría que la construcción, el manejo de bienes comunes es un hervidero, una planta donde germina la democracia. Dinos, tenemos 30 segundos. Sí. ¿Alguien más que esté interesado en aprender más de bienes comunes? ¿Qué debe de hacer? ¿A dónde ir? Digo, hay un curso masivo en línea que yo hice hace años que necesito actualizar, que está en Coursera UNAM, Bienes Comunes. Y bueno, yo creo que también están los textos de Ostrom. Working Together, trabajando juntos. Trabajar juntos, el gobierno de los bienes comunes. Yo he escrito algo más didáctico, que soy didáctica, que hay uno que se llama La concepción de los bienes y la ciudadanía, en la obra de Elinor Ostrom, que está en la Revista Mexicana de Sociología. Y hay otro que está en una revista argentina que se llama Mayu, que se llama La pertinencia de Elinor Ostrom en América Latina actual. Leticia Merino, muchas gracias por esta clase sobre bienes comunes. Gracias a ti, me encanta. Es el pensamiento que si algún pensamiento nos salva, es el pensamiento de los bienes comunes. Yo creo que es una de las salidas al neoliberalismo. Y amigos, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.